Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar la luz de un nuevo sol. La primavera vuelve ya vestida de color. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo de entre los muertos esté con todos ustedes. Queridos hermanos, queridas hermanas, muy buenos días. Hoy es fiesta de San Marcos Evangelista. Él fue el autor del segundo Evangelio. Acompañó a San Pablo, acompañó a San Pedro y recogió la predicación de San Pedro y la escribió en el Evangelio según San Marcos. Decía San Jerónimo que el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Jesucristo. Le vamos a pedir pues al Señor que nos ayude hoy, día de San Marcos Evangelista, a conocer mejor el Evangelio, la palabra de Dios, para poderla vivir, para poderla transmitir. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Vamos a pedir también de manera especial por las mamás que están ahí en sus casas, haciendo de todo, atendiendo a sus hijos y ahora también haciendo pues de maestras, acompañando, haciendo la tarea con sus hijos pequeños. El Señor les acompañe y les fortalezca. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos reconociendo nuestros pecados. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, porque solo tú eres el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Solo tú eres santo, solo tu Señor. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. La 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 la. Amén. Oremos. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo, el que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístale con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. El cielo, Señor, proclama tus maravillas y tu lealtad, la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar
la misericordia del Señor, aleluya. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les será daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El que crea y se bautice se salvará. El que resista a creer será condenado. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy estamos celebrando la fiesta de San Marcos Evangelista. San Marcos, desde muchacho, desde joven, ahí en Jerusalén estaba muy unido a la primitiva comunidad, a los apóstoles, y de hecho él acompañó de muy joven a San Pablo a su primer viaje, y después ya acompañó a San Pedro hasta Roma. Y la tradición dice que su evangelio, el segundo evangelio, recoge la predicación de San Pedro a los romanos. Ahí vivió con él, ahí escribió su evangelio. También dice la tradición que fundó después la iglesia de Alejandría. Sus restos mortales están en la Catedral de San Marcos de Venecia, que es una joya arquitectónica, una cosa hermosísima.
y ahí están sus restos. ¿Por qué en Venecia? Porque pues en los tiempos de florecimiento de los venecianos como comerciantes que eran, pues rescataron de allá de Alejandría esos restos, porque pues estaba ya llegando ahí pues otra religión, los musulmanes estaban invadiendo, entonces ellos rescataron. Y ahí están sus restos mortales en la hermosísima Catedral de San Marcos de Venecia. Queridos hermanos, a nosotros creyentes católicos, nuestros padres en la fe, evangelistas, profetas, fueron gentes de carne y hueso. Y tenemos sus huesos, sus restos. Están los restos de San Pedro ahí en la Basílica de San Pedro en Roma. Están los restos de San Pablo ahí también en Roma, en su basílica. Los restos de Santiago en España. Y así de todos los apóstoles o de la gran mayoría de los apóstoles. Entonces, qué bonito para nosotros católicos, creyentes, que nuestra fe pues no está basada en mitos como la de los paganos. La mitología griega, la mitología romana, pues eran mitos, eran dioses falsos, inventados, que no tenían nada que ver con la realidad, que no existían, que no existieron. Y también otras religiones modernas pues están basadas en supersticiones, en cosas de números, en cosas de astros, en cosas raras que son supersticiones. Nuestra religión católica está fundada sobre apóstoles, evangelistas que escribieron, que predicaron, que conocieron a Jesucristo y que pues todavía tenemos sus restos mortales. Todavía están, como quien dice, materialmente con nosotros. Hay que darle gracias a Dios, pues, de este fundamento histórico. Nuestra religión católica es histórica. Pasó, sucedió, fueron cosas históricas, no son cosas inventadas. Y el Evangelio de San Marcos, pues tiene una visión especial, a diferencia del Evangelio de Mateo, del Evangelio de San Juan, del Evangelio de San Lucas. Él ve a Jesucristo en su paradoja, en su contradicción, por así decir. Por un lado, Jesucristo, cuando aparece predicando ahí el Evangelio, pues es incomprendido, rechazado, a veces hasta burlado. Y sin embargo, Jesucristo es exaltado por Dios, es confirmado con los milagros que hacía por la presencia y el poder de Dios nuestro Señor. Como lo dijo San Pedro en su primera predicación, ustedes lo colgaron del madero, pero el Señor Dios lo resucitó y lo hizo Señor de vivos y muertos. En su vida mortal Jesucristo no fue comprendido, incluso fue perseguido y los jefes eran muy agresivos y muy hostiles y lo mataron. Y sus mismos discípulos no lo entendieron. Ellos esperaban un Mesías guerrero, político, que les liberara del yugo de los romanos. Y luego sale este predicador que predicaba cosas hermosísimas, pero muy manso, muy humilde, muy sencillo, nada de guerrero, nada de agresivo. Entonces como que no lo entendían. Y eso le pasó, que no lo entendieron, que hasta se burlaron de él y hasta pues lo colgaron de la cruz. Fue maldito porque pendía del madero. Pero bendito porque el Señor lo resucitó, lo hizo Señor, Salvador, juez de vivos y muertos. Ese es Jesucristo. Por un lado, pues rechazado, y por otro lado, pues exaltado por Dios nuestro Señor. Esa es la visión que nos presenta
San Marcos de Jesucristo. Y el Evangelio de hoy pues es un poco esa visión también, cuando dice que el que crea y se bautice se salvará. El que no crea, que resista a creer, será condenado. El que crea se salva y el que no crea se condena. Pero, ¿verdad?, algunos lo aceptarán, otros lo rechazarán, otros no querrán saber nada de él, incluso se burlarán de él, y incluso, bueno, como le pasó, que lo crucificaron. Pero él triunfa de todas. Al final del día, Cristo es victorioso, triunfador en su muerte y en su resurrección. Él siempre triunfará, Él siempre reinará, como dice San Pablo. Al final tiene que reinar. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si no lo aceptamos, queridos hermanos, incluso, ¿verdad?, quien lo rechaza y quien no cree en Él, al final va a ser juzgado por Él. Y al final Cristo reinará sobre los que no creen o sobre los que no lo aceptaron. Porque Él es juez de vivos y de muertos. Por las buenas o por las malas, Él siempre triunfará. Él siempre reinará. Él siempre será el Señor, el Salvador y el juez de vivos y muertos. Lo acepten o no lo acepten. Pero Él sí quiere quedar con nosotros y quiere que se vea que está con nosotros a través de esos signos que el Evangelio, ¿verdad?, enumera aquí. Arrojarán demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes y no les picarán, beberán veneno y no les pasará nada, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Él está triunfando, curando, sanando, evangelizando a través de sus apóstoles, a través de sus evangelistas, a través de la iglesia. Cristo sigue vivo, activo, triunfante, victorioso, aunque aparentemente, pues quién sabe si pueda parecer un fracasado, como pareció en la cruz. Parecía que estaba fracasado, que no había logrado su meta, pero en ese fracaso aparente está su triunfo. Tengamos pues mucha fe. El que crea se salvará. Tenemos fe en que Cristo ha triunfado con su resurrección y sigue triunfando en el corazón de los hombres. Y siguen los milagros, y sigue su presencia, y sigue creciendo el número de creyentes, y sigue actuando poderosamente en sus almas, y sigue salvando a los que creen, a los que se dejan. Así que, queridos hermanos, tenemos mucha confianza. Cristo no nos abandona. Cristo está con nosotros. Cristo es el buen pastor que no puede dejar a su rebaño. El Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Confiemos pues en el Señor. Pongamos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en que Él está vivo, activo, y que Él nos ama, nos cuida, está con nosotros y hace milagros todavía a través de nosotros en su iglesia. Así sea. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida,
mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor les siga. Alabanza y gloria a tu nombre, a su santa iglesia. Al celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado
por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con mi hermano Jorge, obispo emérito de esta iglesia particular, y todos los pastores, presbíteros, diáconos, ministros que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Manuel, María Victoria, José, Salvador, Fernando y Pedro, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, como es que dicen que tú no vives, si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, como hay hombres que dudan tanto de ti. Yo quisiera que las flores le dieran a los hombres de las manos con las que fueron creadas. Solo así comprendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. Yo sé que vives, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que vives, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un
un Dios verdadero que hizo toda la creación. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y presente en mi corazón, me abrazo y me uno a ti completamente. Oh Señor, no permitas que nada ni nadie me separe jamás de ti. Amén. Oración por el año de la cruz. Brazos rígidos y yertos, por 2 garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibir abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por tus caminos irte alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad, que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya, en fin, por la vida, como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los 2 brazos abiertos para todos mis hermanos. Amén. Oración por las vocaciones sacerdotales. Oh buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, da las vocaciones y almas consagradas según tu corazón. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, que los tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Marcos nos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a invocar una bendición del Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes y conozcamos mejor el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. De manera especial la bendición para estas personas que leen la Biblia todos los días, que leen el Evangelio, que escuchan la palabra de Dios. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y dichosos los que comparten la palabra de los hermanos, siguiendo el mandato del Evangelio de San Marcos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que Dios, Padre de las luces, que iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, les alegre con su bendición y los llene siempre con todos los dones del Espíritu Santo. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado
y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió todas las lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en ella y llegar hacia la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó.